Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 233 de la lectura de la palabra de Dios. En este vamos a compartir del libro del profeta Jeremías capítulo 10 al 11, el libro del profeta Ezequiel capítulo 40 y el libro de los Proverbios capítulo 15 del 5 al 8. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a preparar nuestro corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 10. El Señor y los ídolos. Escuchen, israelitas, las palabras del Señor les dirige. Así dice el Señor: no imitan el proceder de las naciones paganas. No se asusten de las señales del cielo como se asustan las naciones paganas, pues sus ritos son absurdos. Un madero cortado en el bosque, labrado con la gubía por el escultor, que luego la adorna con oro y plata y lo sujeta con clavos a golpes de martillo, para que no se mueva. Son como espantapájaros en un campo sembrado de melones. No hablan y hay que llevarlos porque tampoco andan. No les teman, que no hacen daño, pero tampoco traen beneficio. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres grande, grande tu fama y poderío. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Solo tú mereces ser temido, pues no hay nadie como tú. Entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, todos los estúpidos e irreflexivos, y su doctrina es absurda. Solo madera, lámina de plata traída de Tarsis, oro de Ofir, labrado por el escultor y el orfebre, vestidos de terciopelo rojo y violeta. Son todos ellos solo obras de artesanos. El Señor es Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno. Ante su ira la tierra se estremece, y las naciones no pueden resistir su enojo. Les dirán: los dioses no han hecho ni el cielo ni la tierra desaparecer de la tierra y debajo del cielo. El Señor hizo tierra con su poder, cimiento del universo con su sabiduría. Con su inteligencia extendió los cielos. Cuando su voz truena, braman las aguas en el cielo. Él hace subir las nubes del extremo de la tierra, desata la lluvia con los relámpagos y saca el viento de sus depósitos. Aturdido y sin comprender queda el hombre. El artesano se avergüenza de su ídolo, pues sus imágenes son falsas, sin vida. Están vacías y no sirven de nada. Perecerán en la hora del castigo, no así de la porción de Jacob, porque el Señor modeló todas las cosas. Israel es la tribu de su heredad. Su nombre es el Señor Todopoderoso. El rebaño se dispersa. Recoge tu equipaje, ciudad sitiada, porque así dice el Señor: esta vez voy a lanzar lejos a los habitantes del país. Estrecharé el cerco contra ellos, y así encontrará su castigo. Ay de mí, qué desgracia. Mi herida es incurable. Yo pensaba: es un mal pasajero que logrará soportar, pero ahora mi tienda ha sido saqueada, rotas todas mis cuerdas. Mis hijos me han dejado, ya no están. No queda nadie para levantar mi tienda y extender mis toldos. Los pastores son unos necios y no buscan al Señor. Por eso no han prosperado y todos sus rebaños están dispersos. Se oye un ruido que se acerca. Un gran tumulto viene del país del norte para convertir a las ciudades de Judá en un desierto, una guarida de chacales. Oración de intercesión. Ya sé, Señor, que el hombre no es dueño de su camino y que el peregrino no puede fijar su ruta. Corrígeme, Señor, con medida, no con ira, pues me harían parecer. Derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen, sobre los pueblos que no invocan tu nombre, porque han devorado a Jacob, la han devorado y exterminado, han arrasado su morada. Capítulo 11. Exigencia de la alianza. El Señor dirigió esta palabra a Jeremías: escucha las cláusulas de esta alianza y comunícaselas a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Así dice el Señor, Dios de Israel: maldito el que no obedezca a las cláusulas de las alianzas que yo me impuse a sus antepasados cuando los saqué de Egipto, de aquel horno de hierro. Entonces les dije: observadme y hagan lo que les mando. Así hará mi pueblo y yo seré su Dios. De esta manera podré cumplir el juramento que hice a sus antepasados de darle una tierra que emana leche y miel, la que ahora ya poseen. Yo respondí: sí, Señor. Y el Señor me dijo:
Proclama esto por las ciudades de Judá y por las calles de Jerusalén. Escuchen las palabras de esta alianza y pónganlas en práctica, porque han venido advertidos a sus antepasados sin cesar, desde que los saqué de Egipto hasta hoy, diciendo: obedezcan. Pero ellos no obedecieron ni hicieron caso, sino que cada cual persistió en los planes de su corazón endurecido. Entonces yo hice que recayeran sobre ellos todas las cláusulas de esa alianza que les había ordenado y guardado, y no guardaron. El Señor me dijo: se han conjurado los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Han regresado a los pecados de sus antepasados, quienes se negaron a obedecer mis mandamientos y siguieron a otros dioses para darles culto. Los habitantes de Israel y de la Judá han quebrantado la alianza que yo había hecho con sus antepasados. Por eso así dice el Señor: voy a traer contra ellos una desgracia de las que no podrá salir, y cuando clamé a mí, no le escucharé. Entonces las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén pedirán auxilio a los dioses a los que quemaron incienso, pero ellos no podrán salvarlos en el tiempo de su desgracia. Porque tus dioses, Judá, son tantos como tus ciudades, y los altares que han levantado para quemar incienso en honor de Baal son tus numerosos como las calles de Jerusalén. En cuanto a ti, no intercedas por este pueblo, no eleves para ellos súplicas ni oraciones, porque yo no escucharé cuando me invoquen en el tiempo de su desgracia. ¿Qué viene a hacer mi amada a mi casa? Se comporta con delicadeza. ¿Es que los votos de la carne sacrificada podrá librarte de tu desgracia para que te alegre de nuevo? El Señor te llamó olivo verde, adorno fruto generoso, pero en gran estrépito le prende fuego y arde sus ramas. En efecto, el Señor Todopoderoso que te había plantado ha decretado la desgracia contra ti por la maldad de tus habitantes de Israel y de Judá, pues me has irritado quemando incienso a Baal. Primera confesión. El Señor Todopoderoso me hizo saber y comprendí. Entonces me hiciste descubrir sus intenciones. Yo era como un cordero manso llamado de mataderos. No sabía lo que conspiraban contra mí. Destruían el árbol cuando aún tenía savia, arrancándomelos de la tierra de los vivos, y que nadie se acuerda más de sus nombres. Pero tú, Señor Todopoderoso, juzgas rectamente, y examinas el interior del hombre y sus intenciones, y haz que yo pueda ver tu venganza sobre ellos, porque a ti he confiado en mi causa. Por eso así dice el Señor Todopoderoso contra los habitantes de Anat, que tratan de matarme y dicen: ¿no profetices en nombre del Señor y no quieres que te mataremos? Yo te castigaré, sus jóvenes morirán a espada y sus hijos e hijas morirán de hambre. No quedarán resto de ellos cuando haga venir la desgracia sobre los habitantes de Anat para castigarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado estos 2 capítulos de Jeremías, donde Dios hace claro lo que hacen los ídolos, no hacen nada, pero también de lo que necesita el pueblo para que entre en razón y en la conversión. ¿Qué necesitamos para entrar en conversión y razón? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del profeta Jeremías, pasemos ahora al libro del profeta Ezequiel, capítulo 40. Proyecto idealizado de un nuevo templo. El día 10 del mes primero, al comienzo del año 28 de nuestro cautiverio, el año 14 después de la caída de la ciudad, el Señor me invadió con su fuerza. Me trasladó en una visión a la tierra de Israel y me dejó sobre una montaña altísima, en cuya cima, mirando al sur, se levantaban edificios que parecían configurados una ciudad. Me llevó allí y vi junto a la puerta había un hombre que parecía de bronce. Tenía en la mano un cordel de lino y una vara de medir. El hombre me dijo: Hijo de hombre, mira bien, escucha atentamente y fíjate en todo lo que te voy a mostrar, pues has sido traído aquí para que yo te lo muestre y comuniques luego a los israelitas todo lo que veas. Vi un muro exterior que rodeaba el templo por todas partes. La vara de medir que el personaje tenía en su mano era de unos 3 metros. El espesor de una construcción medía 3 metros, el ancho por 3 de alto. Se dirigió después al pórtico que miraba al este,
Subió sus peldaños y midió. El umbral del pórtico medía 3 metros de profundidad. Cada habitación medía 3 metros de largo por 3 de ancho. La pared entre habitación y habitación era de unos 2 metros y medio y el umbral del pórtico por el lado de la sala de entrada hasta el interior medía 3 metros. La sala de entrada al pórtico hacia el interior medía unos 4 metros y a sus paredes alrededor de 1 metro. La sala de entrada al pórtico estaba en el interior. Los habitantes del pórtico oriental eran 3 por un lado y 3 por otro, toda la misma medida, y las paredes de los 2 lados tenían la misma medida. La anchura de la entrada del pórtico medía unos 5 metros y la longitud del pórtico era de unos 6 metros y medio. Delante de cada una habitación había una barandal de algo más de medio metro, por un lado y por el otro, y las habitaciones tenían unos 3 metros por cada lado. El pórtico desde el fondo de una habitación al fondo de la otra medía unos 12 metros y medio de anchura. El atrio medía unos 10 metros. Daba al pórtico y rodeaba por todas partes. Desde la parte delantera del pórtico por fuera hasta el frente de la sala de la entrada, por dentro había unos 25 metros. Sobre la habitación y las paredes había ventanas enrejadas todo alrededor que daba al interior. Igualmente había alrededor ventanas que daban al interior de la sala de la entrada. En la pared había palmeras grabadas. Me llevó al atrio exterior en el cual había habitaciones y un empedrado alrededor en la que daba 30 habitaciones. El empedrado rodeaba los pórticos y sus anchuras correspondían a la longitud de los mismos. Estos en cuanto al empedrado inferior. Midió la distancia desde el atrio del pórtico inferior hasta el exterior de los atrios interior, unos 50 metros hacia el este y al norte. Midió la anchura y longitud del pórtico que daba al norte. En el atrio exterior, sus habitaciones eran 3 por los 2 lados y sus paredes y salas entradas tenían la misma dimensión que el primer pórtico, unos 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. Sus ventanas y sus salas de la entrada y sus palmeras tenían la misma medida que las del pórtico oriental. Se subía al pórtico por 7 escalones y su sala de entrada estaba al interior. Había un pórtico en el atrio interior frente al pórtico norte, como un pórtico oriental. Midió la distancia entre el pórtico y el pórtico, unos 50 metros. Llegó al lado del sur. Había ahí un pórtico oriental al sur y las habitaciones, paredes y salas de entrada tenían la misma dimensión que las otras. Alrededor del pórtico de la sala de entrada había ventanas iguales a las interiores. Medían unos 25 metros de largo por 12 y medio de ancho. Tenían 7 escalones de las que subía al y su sala de entrada estaba en el interior. En las paredes de 2 lados había palmeras grabadas. El atrio interior tenía también un pórtico hacia el sur. La distancia entre un pórtico y otro en una dirección sur era de unos 50 metros. Me llevó al atrio interior por el pórtico sur. Midió este pórtico y tenía iguales dimensiones por el otro. Sus habitaciones, paredes y salas de entrada tenían la misma dimensión que los otros. El pórtico y su sala de entrada medían unos 25 metros de largo por 12 y medio ancho y tenían ventanas todo alrededor. En torno había una sala de entrada de 12 metros y medio de largo por 2 y medio de ancho. La sala de entrada comunicaba en el exterior. La sala de entrada comunicaba con el atrio exterior. En las paredes había palmeras grabadas y subía a él por 8 escalones. Me llevó al pórtico sur y la midió. Tenía la misma dimensión que los otros. Las habitaciones y paredes de la sala de entrada tenían iguales dimensiones que los otros. El pórtico y su sala de entrada medían unos 25 metros de largo por 12 y medio anchos y tenían ventanas todo alrededor. La sala de entrada comunicaba con el atrio exterior. En las paredes de todos lados había palmeras grabadas y subía al por otro 8 escalones. Me llevó al pórtico norte y le midió. Tenía mismas dimensiones que los otros. Tenía también sus habitaciones, sus paredes y salas de entrada, así como ventanas todo alrededor y media unos 25 metros de largo por 12 y medio de ancho. La sala de entrada comunicaba con el atrio exterior. En las paredes de 2 lados había palmeras grabadas y subían a él por 8 escalones. Había una sala cuya entrada comunicaba en la sala de entrada de cada pórtico. Ahí se lavaban los animales destinados al holocausto. En la sala de entrada del pórtico había 2 mesas a cada lado, para degollar sobre ellas los animales destinados al holocausto y así como las víctimas expiatorias y de reparación. Había también en la pared exterior, según sube hacia la entrada del pórtico,
norte, otras 2 mesas y otros 2 al otro lado de la sala de entrada del pórtico. Había pues 4 mesas en cada lado del pórtico, 8 mesas en total, sobre las que degollaban las víctimas, y 4 mesas de piedra y talladas para el holocausto, de 3/4 de metros de anchura y longitud y medio metro de altura. Sobre ellas se ponían los instrumentos en los que se degollaban las víctimas del holocausto y las otras víctimas. Las mesas tenían alrededor una ranura de 1 palmo de altura, y sobre ellas se ponía la carne de las víctimas sacrificadas. Se lleva al atrio interior. Había 2 salas en las que el lado del pórtico norte en las fachadas orientales hacia el sur y otras del lado del pórtico sur en la fachada oriental hacia el norte. Y me dijo: la sala oriental hacia el sur es para los sacerdotes encargados del servicio del templo, y la orientada hacia el norte para los sacerdotes que habían el servicio del altar, es decir, los sadoquitas, que, entre los hijos de Leví, son los encargados del servicio del Señor. El atrio central era un cuadro de 50 metros de lado. Al altar estaba frente al templo. Me llevó a la sala de entrada del templo y midió sus paredes, 2,5 metros por cada lado. La anchura del pórtico era de 1,5 metros por ambos lados. La sala de entrada tenía 10 metros de largo por 6 de ancho. Se subía a él por 10 escalones, y junto a las paredes había columnas, una a cada lado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta visión que ha tenido Ezequiel pues nos demuestra lo que el Señor quiere hacer ahora en su regreso del exilio: que hagan un nuevo templo, pero especialmente que se pueda ofrecer en él los sacrificios y ofrendas. Pero para nosotros sería como una visión de lo espléndido que el Señor puede hacer con nosotros. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del profeta Ezequiel, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 15, versículos del 5 al 8. El necio desprecia la corrección paterna, el prudente escucha la represión. En la casa del justo hay bienes abundantes, las ganancias del malvado son inestables. Las palabras del sabio destilan ciencia, la mente de los necios ignorancia. El Señor aborrece el sacrificio de los malvados y se complace en la oración de los justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, enséñanos a poner nuestras metas en ti, nuestras ofrendas para ti, y nuestra gracia que solamente venga de ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.